Sección aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de lo que está pasando en Lérida. Vamos a hablar de las desobediencias, una vez más, del presidente Quim Torra. Él no acepta la decisión judicial, ya lo ha dicho. Bueno, ahora parece que ha reculado. Decía que no estaba de acuerdo con esa decisión. ¿Quién ha salido a defenderle? Pues Carmen Calvo. Qué raro. Carmen Calvo le ha leccionado a la juez y le ha dicho que, bueno, le ha animado a Torra a que tome medidas sin autorización judicial. Todo esto es un despropósito y para hablar de eso, a ver si nos aclara un poquito lo que está pasando, tenemos a Santi Rodríguez, diputado del Parlamento catalán por el Partido Popular. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atender. Muy buenas tardes. Bueno, qué carajal lo que está pasando ahí, ¿no? Y sobre todo porque los ciudadanos son los más perjudicados por esta especie de descontrol que hay en la Generalitat y luego por parte del gobierno central. Yo creo que en primer lugar, es necesario situarnos en el origen de esta situación que se está viviendo en estos momentos en Lérida, ¿no? Y lo primero que ha sucedido es que hace cosa de un mes y medio, es decir, hacia finales de mayo o principios de junio, cuando aún había confinamiento, y por lo tanto no podían haber demasiados movimientos ciudadanos, pues hubo un éxodo de personas que se calcula en torno a las 30.000 personas que se dirigieron hacia las comarcas de Lérida pues para intentar conseguir un puesto de trabajo recogiendo fruta, porque era la temporada de la recolección. Y cada año, efectivamente, son muchas las personas que se dirigen a Lérida para recoger fruta e intentar ganarse pues, unos dinerillos en estos momentos, ¿no? Y eso sucedió. Y fueron cerca de 30.000 personas y empezaron a encenderse luces de alarma porque pues, son personas que no tenían un domicilio más o menos estable, son personas que no tenían incluso recursos suficientes y por lo tanto no tenían... Las condiciones higiénicas no eran las mejores tampoco. Si no podemos hablar ni de condiciones de habitabilidad mínimas, tampoco no podemos hablar de condiciones higiénicas, ¿no? Santi, una pregunta. ¿Estos temporeros de dónde vienen, principalmente? Bueno, vienen de muchos sitios, pero suelen ser... generalmente personas que no tienen documentación, personas que no tienen ni tan siquiera un arraigo, personas que a menudo pues incluso se suelen ganar la vida durante el verano en las playas. Es decir, nos podemos imaginar personas absolutamente también, desde este punto de vista, absolutamente vulnerables, ¿no? Sí. Pero bueno, eso se permitió, eso pasó, un movimiento, insisto, de una cantidad de personas muy notable, empezaron a saltar señales de alarma, hubieron algunas iniciativas para tenerlos alojados y luego el problema empezó a venir cuando algunas de estas personas empezaron a mostrar síntomas de coronavirus. Obviamente en su situación era muy difícil conseguir que estas personas estuvieran confinadas en un domicilio en el cual no tenían, por un lado, pero por otro lado, que necesitaban imperiosamente los recursos que les ofrecía el sector para poder sobrevivir y esto no se atajó mucho menos de tiempo, se giró la vista hacia otro lado y esto se fue escampando, ¿no? Se fue... no me sale la palabra, ¿no? Pero se fue... sí, se fue pateando para adelante, ¿no? Exacto, se fue pasando de una... Tirando y... De grupos en grupos, hasta que ha llegado el momento en que la extensión del virus ya no era una extensión en un determinado ámbito, sino que ha sido una extensión comunitaria y, por lo tanto, descontrolada y lo ha hecho imprescindible la adopción de medidas de confinamiento. Pero, claro, tenemos también en Cataluña pues, un gobierno más bien poco competente, por no decir absolutamente incompetente. No porque no tenga las competencias, que las tiene, sino que cuando tiene que ejercer sus competencias, las ejerce francamente mal. Y en este caso lo ha hecho mal y tarde. Y en esa situación estamos ahora en Lleida,
pero lo preocupante es que incluso esta misma tarde podría haber confinamiento en alguna otra zona de Cataluña. Ahora, el presidente entiende lo que es el perímetro de sus responsabilidades, porque me imagino que debería por lo menos asesorarse sobre si podía hacer esto o no antes de que venga una juez y le tenga que decir que se estaba excediendo, ¿no? Al decretar el confinamiento. Yo quiero pensar que sí, que él era consciente de cuál era el ámbito de sus competencias. En este sentido, pues si me permite, quiero recordar que en Aragón se ha decretado un confinamiento, una vuelta a la fase 2. Se hizo primero en unas determinadas comarcas colindantes precisamente con estas comarcas de Lleida. Digo porque precisamente la problemática era exactamente la misma, pero con bastante más antelación. También en Galicia se ha dictado un cierto confinamiento de unas zonas concretas. Es decir, si el problema no es que no haya competencias, el problema es la incompetencia de cómo se ha hecho en Cataluña, porque se ha hecho, y ahí me remito a la interlocutoria del Juzgado de Instrucción de Lleida, sin justificar suficientemente las medidas que se tomaban, ¿no? Es decir, la legislación permite que desde el punto de vista sanitario se puedan tomar determinadas medidas, pero estas medidas se deben justificar y se deben aportar los datos suficientes y necesarios como para poder justificar esas medidas. Y eso es lo que le dice la juez de Lleida al presidente de la Generalitat. Oiga, es que usted no ha tomado no ha justificado que se den las circunstancias necesarias como para restringir derechos fundamentales como el derecho a la libertad de movimientos de las personas, ¿no? Y entonces la juez le dice, oiga, si usted quiere confinar y no quiere aportar más información, usted lo que tiene que hacer pues, es pedirle al gobierno de España que decrete el estado de alarma, ¿no? Pero si no, oiga, justifique usted suficientemente las medidas que pretende adoptar. Diputado, el Colegio de Médicos de Lleida avisó que esto iba a haber, que iban a haber rebrotes, pero la Generalitat parece que estaba a lo suyo. ¿Qué medidas se podrían haber tomado, sobre todo en el caso de los temporeros, para controlar lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué se miró para otro lado? No, en primer lugar, lo que es inconcebible es que pudieran haber esos movimientos de personas en el momento en que los hubo, que había decretado pues, un confinamiento y que no podían, en teoría, no podían haber esos movimientos de personas tal como se desarrolló y tal como pasó en estas comarcas de Cataluña, pero también en algunas comarcas de Aragón, ¿no? Pero una vez detectados estos movimientos, si no se le pone remedio, pues obviamente hay que tomar otras medidas. No como hizo el presidente de la Generalitat, que nos sorprendió un poco a todos a mediados de junio cuando pidió la regularización de inmigrantes sin papeles, ¿no? Estábamos un poco perplejos porque no sabíamos exactamente a qué obedecía esa petición en ese momento. Y obedecía precisamente a que ellos ya tenían conocimiento de que se habían producido esos movimientos y a que eso podía ser problemático, pero en lugar de adoptar medidas que pueden tener, como gobierno de la Generalitat, pueden tener y pueden adoptar, prefirió patada hacia adelante y decir, oiga, la responsabilidad del gobierno de España y que regularice a estas personas, ¿no? Porque regularizarlas seguramente podría significar que estas personas pudieran tener acceso a diferentes ayudas que les permitieran dejar de depender de un trabajo temporal y que pues, les dependía de alguna manera su subsistencia. Y eso fue lo que nos sorprendió enormemente. O sea, que la forma de quitarse al muerto de encima era regularizarse, atiborrarles de ayudas, de subvenciones, para que no tengan que trabajar en el campo y así lavarse las manos y decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Efectivamente, esto es lo que ha sucedido en Cataluña, ¿no? ¿Qué le parece la actitud del alcalde? Miguel Pujol, alcalde independentista de Esquerra, ha dicho que él acaba de ser increpado por unos vecinos a la salida de una rueda de prensa, diciéndole que él era el que decía que el virus era político y ahora no sabe qué explicaciones darles a los comerciantes de la zona.
Bueno, es que encima, claro, el gobierno de la Generalitat ha tomado las decisiones que ha tomado incluso al margen de los ayuntamientos, sin tenerlos en cuenta, sin informarles de absolutamente nada y de una forma absolutamente unilateral, ¿no? Y es que, claro, yo creo que el mismo alcalde se ha visto sorprendido con esas decisiones porque él desconocía exactamente el alcance de las decisiones que iba a tomar el gobierno de la Generalitat y el momento, no hace falta ir demasiado lejos. Eh, los grupos parlamentarios teníamos una reunión con la consellera de Salud un jueves en la que nos decía que no había absolutamente ningún problema, que estaba todo más o menos controlado, que no iba a ser necesario ningún confinamiento. El viernes, el viernes por la tarde, ella misma hacía declaraciones en medios de comunicación diciendo pues que efectivamente que tampoco no va a haber ninguna medida de confinamiento y el sábado por la mañana toman la decisión de hacer el primer confinamiento perimetral de esas comarcas, ¿no? Con lo cual hay un poco de, no, un poco no, hay mucho de improvisación en las decisiones que toma el gobierno. Nosotros hemos llegado a escuchar, y eso nos preocupa mucho, que hay una pugna entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre las medidas que toman, ¿no? Digo, nos preocupa mucho porque no podemos debatir ni discutir sobre las medidas que desde el punto de vista de salud pública deben tomar los gobiernos porque no son decisiones que deban ser consideradas políticas, deben ser decisiones que se tomen desde el ámbito de la salud y de la salud pública, ¿no? Y en este sentido, pues recordar que hará aproximadamente un mes que el secretario de Salud Pública de la Generalitat dimitió. Y es un cargo que está por cubrir. Y es un cargo absolutamente fundamental en la gestión de una crisis sanitaria como la que estamos inmersos desde el mes de febrero a marzo, pero que seguimos inmersos y que tiene enormes consecuencias sobre la salud de los ciudadanos, también sobre la economía, ¿no? Pero fundamentalmente sobre la salud de los ciudadanos, ¿no? Y este gobierno ha sido absolutamente incapaz de tomar decisiones justificadas. Yo creo que ellos se pasaron desde el 14 de marzo, es decir, durante el estado de alarma, sí, se pasaron reivindicando las consecuencias y haciéndose las víctimas de que el Estado le había tomado unas competencias que deberían ser suyas y que ellos lo harían mejor y que incluso con la independencia ellos hubieran gestionado mejor esta crisis y estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que a ellos les fue muy bien. Yo mismo se lo decía al presidente de la Generalitat en un debate parlamentario. Si ustedes, esto del estado de alarma les ha ido de fábula porque les ha sacado a ustedes de sus responsabilidades y les ha permitido a ustedes descargar todas las culpas sobre el gobierno de España. Pero en el momento en que ellos han vuelto a asumir sus responsabilidades y sus competencias, pues eso, han demostrado que son absolutamente incompetentes. Señor Rodríguez, explíquenos hasta donde pueda. Es muy interesante lo que dice de que están priorizando sus intereses políticos a los intereses sanitarios. Es decir, ¿cuáles son las diferencias que tienen las dos facciones independentistas sobre este tema? Bueno, no es que, o sea, no es que, yo creo que no es que tengan tantas diferencias sobre el tema de salud pública, porque yo estoy convencido y desde que yo puedo participar o participo en las comisiones de salud del Parlamento de Cataluña, pues se sorprenderían si vieran el grado de consenso que alcanzamos la mayoría, incluso todos los grupos parlamentarios respecto a cuestiones sanitarias y a cuestiones de salud, ¿no? El problema está en que utilizan la salud para demostrar que unos son más independentistas que otros, ¿no? Porque ellos están jugando la hegemonía del espacio independentista. Claro. La salud es una herramienta o es un medio pues, para poder demostrar que unos son más independentistas que los otros, ¿no? Y están inmersos en esa batalla. Y eso no beneficia en absoluto al conjunto de la ciudadanía y no tiene en absoluto nada que ver pues, con el tema de la salud pública. Ese es el gran drama que vivimos en Cataluña desde hace unos cuantos años, que lo que le pasa a la sociedad es secundario y lo que es prioritario para nuestros gobernantes separatistas es quién es más independentista que no. Explique el papel de Alba Vergés, la consellera. ¿Cómo
¿Cómo calificaría la labor de Vergés durante esta pandemia y lo que está pasando ahora? Bueno, creo que ha sido ella, ha intentado, no sé si lo ha logrado demasiado, mantenerse un poco al margen de la batalla política, ha intentado, esto es, solo lo ha intentado centrarse en el tema de la pandemia del coronavirus, pero yo creo que bastante desafortunadamente, en el sentido de que yo creo que han tomado decisiones en el momento en que tenían decisiones que tomar y como podían tomar decisiones, han tomado decisiones erróneas. Es cierto que el gobierno de España eh, no ha ayudado demasiado en la gestión de esta crisis porque han tomado decisiones, yo creo que equivocadas o han gestionado competencias que han asumido de forma muy errónea, como fue el intentar ser el único agente que pudiera comprar equipos de protección individual o que pudiera comprar test o que pudiera comprar pues, mascarillas, etcétera. Lo han gestionado bastante mal, pero como la consellera de Salud, Alba Vergés, yo creo que pensó, pues como me quitan la responsabilidad, yo me olvido del tema y también desde el punto de vista de hacer socials, en lo que a residencias hace referencia, pues ellos se apoyaron un poco en estas decisiones del gobierno de España. Y como esto salió mal, pues se puso en evidencia que ellos no tenían absolutamente nada previsto y quedaron de alguna manera al descubierto y sus debilidades también al descubierto, ¿no? Con lo cual han ido muy a remolque de lo que iba pasando en el conjunto de la sociedad y por lo tanto cuando vas un pie por detrás es imposible que puedas reaccionar satisfactoriamente a lo que está viviendo el conjunto de la sociedad. Eso es lo que hemos vivido. Ahora, diputado, ¿cuál es el temor? ¿Que lo de Leria se expanda y llegue a otras provincias? Bueno, yo creo que el temor no está solo en Lleida. El problema de Lleida lo tenemos ahí vigente y latente y por lo tanto creo que hay que tomar las medidas necesarias y sobre todo anticiparse en las medidas, no esperar a que el virus campe a sus anchas para tomar medidas, sino prever cuando hay esos incrementos de casos detectados para tomar esas medidas. El problema ya no está solo en Mérida, el problema empieza a estar en otras zonas de Cataluña y vemos con preocupación la situación, por ejemplo, del Hospitalet o la situación de Barcelona. Y se deben tomar medidas de forma inmediata. No se ha hecho todavía. Esperemos que en las próximas horas se puedan tomar esas medidas, pero es que no se han tomado todavía medidas. Y eso nos preocupa porque llegan unos niveles de contagios en el que no son aquello que se conoce como brotes, que a partir de una situación en concreto se detectan varios contagios, sino que los contagios empiezan a expandirse y por lo tanto se puede considerar que hay una transmisión comunitaria. Y eso está pasando en Hospitalet y eso está pasando en Barcelona y se sigue sin tomar las medidas oportunas. Más teniendo en cuenta las denuncias que se han formulado reiteradamente desde ámbitos sanitarios, desde ámbitos médicos, de que no hay disponibilidad de rastreadores suficientes para intentar contener, intentar controlar esos brotes que van surgiendo. ¿No hay rastreadores por falta de dinero? ¿No hay rastreadores porque la Generalitat no ha presupuestado Pues dinero para eso? le sorprenderá a usted que le diga que no sabemos exactamente el por qué. Y ahora me explico, ¿no? Mire, hace cosa de un mes aproximadamente, casualmente, o no, y ahí lo dejo, la dimisión del secretario de Salud Pública de la Generalitat se produce un par de días antes de que se conozca que el gobierno de la Generalitat ha adjudicado a una empresa privada, concretamente el Grupo Ferrovial, el seguimiento de los contactos de las personas contagiadas por coronavirus por un importe de 18 millones de euros. Dinero haylo, o al menos disponen del dinero, ¿no? Todos pusimos las manos en la cabeza, todos, incluso el Partido Popular, pusimos las manos en la cabeza porque con esa cantidad de dinero, bien dotada la asistencia primaria, que está muy faltada de recursos,
paréntesis. Cataluña es la comunidad española que sigue con unos presupuestos en salud inferiores a los presupuestos del año 2010. Todas las comunidades españolas han recuperado sus presupuestos de salud, excepto Cataluña. Y algo tendrá que ver que con todo el proceso y todas estas cosas, en 6 años de recuperación económica, pues hemos tenido 4 años sin presupuestos de la Generalitat, ¿no? Y por lo tanto, la infradotación de la sanidad pública tiene mucho que ver con el proceso separatista a la que nos han tenido sometidos, ¿no? Bien, pues le decía, hay esos 18 millones de euros que le hemos instado al gobierno a que rompa ese contrato y dote la asistencia primaria. Ellos dicen que sí, pero a la hora de la verdad, pues terminamos sin saber si efectivamente esa empresa tiene encargada todavía la gestión del rastreo de los contactos o no la tiene contratada, pero la realidad es que estamos con una dotación de unos 150, 200 rastreadores, según nos dicen, cuando las necesidades alcanzarían tranquilamente los 2.000 rastreadores, pues para poder hacer una tarea eficaz, ¿no? Y bueno, pues yo lamento no poder dar más información, pero es que ni la propia consellera es capaz de darnos esta información. Yo no sé si es que es por desconocimiento o es por esconder información, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Lo que habrá sido para que el director de Salud Pública tenga que dimitir, lo que habrá visto, ¿no? Porque habrá dicho, bueno, yo después de esto apaga y vámonos, ¿no? O sea, yo me estoy aquí matando, dando la cara, explicando lo que está pasando y estos premiando a una empresa con un contrato, pues, millonario, mientras los médicos están sin mascarilla, sin guantes, sin nada, ¿no? Oficialmente se fue por motivos de salud. Yo también me pondría enfermo si supiera de estas cosas, ¿eh? Bueno, don Santiago, ha sido un placer. Le agradezco muchísimo la claridad con lo que nos ha explicado todo y, bueno, esperamos que de verdad que la situación mejore, sobre todo por la salud de todos los catalanes, más allá de la incompetencia de sus dirigentes. Los catalanes no queremos que esto les afecte y que, por lo menos, que se recuperen lo antes posible y puedan volver a una vida normal, sobre todo ahora a las puertas del verano, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y su mirada sobre lo que nos pasa en Cataluña.